Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios esté obrando en sus vidas y concediéndoles las peticiones de sus corazones. ¿Sí? Acá tenemos un relato en el Marcos, capítulo 8, versículo 22. ¿Sí? En esta porción bíblica que vamos a ir leyendo versículo por versículo, tenemos el relato de un ciego. Y bueno, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Como siempre hablamos y decimos, el Señor tenía una fama que se había extendido por todo lugar. Esta fama a unos les gustaba, algunos llegaban a adorarlo, pero otros se enojaban, lo reprendían, lo escupían, lo insultaban, lo maltrataban. ¿Por qué? Porque era un momento en el cual el Señor estaba viajando de lugar en lugar y la gente, para ellos, para las personas que estaban alrededor del Señor o por los caminos que Él recorría, era algo nuevo, era una doctrina nueva. Era una doctrina que, lógicamente, ninguna persona tenía, ni había tenido, ni habían visto las cosas que el Señor hacía, ¿sí? Y, lógicamente, estamos en el mundo y el Evangelio se va conociendo día a día cada vez más. Ahora nos encontramos en un tiempo, se podría decir, bastante bueno para el Evangelio. Pero cuando yo comencé hace unos 38 años atrás, el Evangelio era algo que las personas no conocían o no sabían de otros evangélicos mucho, entonces no se había extendido y recién comenzaba en cierta forma la explosión del Evangelio en toda Latinoamérica, ¿sí? Y comenzó digamos, desplazamiento del Evangelio que, claro, lógicamente las personas estaban acostumbrados a un solo tipo de iglesias, que es la iglesia antigua, que yo siempre digo que íbamos, en las cuales teníamos una forma de vida muy particular en esas iglesias. ¿Y cuál era lo particular de esas iglesias? Que podíamos entrar y salir eh, de la forma que quisiéramos, y entrábamos y salíamos sin haber experimentado nada espiritualmente, o sea que entrábamos vacíos y salíamos vacíos, y no solamente entrábamos vacíos y salíamos vacíos, sino que entrábamos a un templo donde era en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Entrábamos a un templo o a unos templos que no era la voluntad de Dios, porque a Dios no le agrada los templos donde se hace idolatría. Aunque hoy en día hay templos que se hace idolatría por el mismo templo que las personas tienen, que puede ser un megatemplo,
o puede ser una iglesia grande, próspera, y así, como le digo, hay un montón de, eh, de clases de iglesia, ¿sí? Que siguen haciendo, aún dentro de la iglesia cristiana, siguen haciendo idolatrías, ya sea por una causa o por otra. ¿Sí? Algunos llegan a hacer idolatría hasta del mismo pastor. ¿Sí? ¿Sí? Hasta del mismo pastor. Y fíjense que eh, nosotros podemos hacer idolatrías de muchas cosas. Podemos hacer idolatrías de uno de nuestros familiares, por ejemplo. En el caso mío, yo tuve la mala experiencia de ser prácticamente, de hacer idolatría de mi hijo, ¿sí? ¿Y cuál fue la forma de idolatría que hice? Y bueno, que creí que por haber tenido desde niño, desde los 8 años más o menos, el don de la música, bueno, todos comenzamos como quien dice, a apartarlo como un niño muy especial. Y en realidad sí, era un niño especial, porque no vamos a negar eso, que era un niño especial, ¿sí? Y que hoy es un joven especial. Pero el problema está de los padres que hacemos idolatría de un hijo y creemos que no hacemos idolatría ya de nada y sin embargo estamos haciendo idolatría de un hijo o de una hija, de un auto, de una casa, de alguna posesión que tenemos. Siempre estamos haciendo idolatría, ¿sí? Entonces, eh, yo puedo decir que más allá de que se hizo idolatría de ese hijo le está sirviendo a Dios con lo que Dios le dio, que es el don de la música de niño. Él está sirviendo, sí, le está sirviendo bien, está haciendo las cosas bien, está viviendo para el Señor. Pero nadie por eso debe hacer idolatría. ¿Por qué? Porque es una gran equivocación y trae grandes dolores. Así que hermano, hermana que está escuchando, yo le digo, no lo haga. Ámelo, ayúdelo, haga todo lo que pueda, pero no haga idolatría de nadie, porque al único que se debe adorar es al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, más allá de que nosotros somos infieles, Dios siempre es fiel, el Señor siempre es fiel, el Espíritu Santo siempre es fiel, pero nosotros por ahí podemos ser infieles. Entonces, ¿qué pasa? El ser idólatras con cualquier cosa que nosotros hagamos, estamos siendo infieles al Señor. Estamos haciendo cosas que no corresponden ante la presencia de Dios. ¿Sí? Bueno, acá vamos al relato. Dijo, bueno, vino luego a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Eh, una de las cosas que deben entender las personas y la costumbre de los maestros de la antigüedad en el tiempo de Jesús, ningún maestro, ningún fariseo tocaba una persona, no tocaba un cuerpo muerto, no tocaba un cuerpo enfermo y no tocaba animal muerto. ¿Sí? Así que esa es una de las cosas que los maestros no hacían. Pero fíjense acá, ya lo conocían al Señor y ya conocían todas las cosas y los límites del Señor, que no tenía ninguno. Y entonces le rogaron y le dijeron
que lo tocaran, que lo tocara a este ciego. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Sí? Fíjense bien, el Señor no hizo el milagro ahí e inmediatamente, sino que dice la palabra que lo sacó fuera de la aldea. ¿Sí? Y allí comenzó a proceder en el milagro. Y dice, y escupiendo, dice, en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender, que estamos acostumbrados a que Dios haga milagros. Nada más que siempre en esa costumbre que tenemos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En la costumbre que tenemos. Es que queremos que Dios haga milagros conforme a lo que queremos, a lo que pensábamos, a lo que nosotros pensamos, y esperamos que Dios va a hacer el milagro así porque le hemos pedido al Señor. Pero si vemos en este milagro que está haciendo el Señor, tocando a una persona diferente, a una persona atendiéndolo a Él en forma diferente, vamos a ver que la forma de proceder del Señor no siempre es la misma. Fíjense bien en la figura que Él llega a este lugar, ¿sí? Cuando lo ven al Señor y por la fama que tenía el Señor, vienen por ser conocido por las cosas que Él hacía y realizaba. Entonces le rogaron: Señor, por favor, tócalo, haz el milagro en esta vida que Él necesita, que es un pobre ciego, ¿sí? Y entonces querían que el Señor realmente hiciera los milagros, ¿sí? Ahora, fíjense bien, bueno, continuamos con el relato hermoso, donde dice: entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Esto es una de las cosas que estábamos hablando, es que el Señor tiene multiformas de hacer milagros. Y siempre queremos que Dios haga los milagros conforme a lo que nosotros queremos o creemos. Hay personas que tienen diferentes dificultades, problemas, circunstancias. Y el Señor siempre va a hacer un milagro, y va a ser a lo mejor un milagro diferente, a lo mejor con la misma necesidad en diferentes personas, va a ser un milagro con diferentes formas de hacer los milagros. Y acá vemos que el Señor hace algo que, bueno, cualquiera puede entenderlo mal, pero dice que escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y bueno, es una forma que en muy pocos relatos hay como esto, donde el Señor hace de esta forma. Inclusive todo el relato no es igual a otros,
en muchas formas, ¿sí? Vemos que lo escupe, le pone las manos encima y le pregunta si veía. Eso es algo que no habíamos visto en otros relatos, ¿sí? Y mirando, él dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea que si nosotros miramos, vamos a ver que el milagro no estaba, en cierta forma, completo, o no se había producido completamente. Y muchas veces sucede esto. Hay personas por las cuales a lo mejor yo he orado en una oportunidad en la iglesia, pero estas personas en ese momento no se han dado cuenta que han recibido el milagro, ¿sí? Entonces, al otro día, que ya se han dado cuenta que han recibido el milagro, vienen y dan testimonio, ¿sí? De que han recibido el milagro. Y uno a veces dice, bueno, se siente mal, puede que se sienta mal, porque en ese momento no se produjo el milagro como nosotros queríamos o deseábamos, ¿sí? Entonces, por ahí se puede llegar, bueno, faltó fe, faltó esto, lo otro. Siempre tenemos algún pensamiento negativo hacia esto que sucede. Pero acá vemos que el Señor le pasa esto, pero Él sabe por qué pasa esto, porque no hay nada que el Señor pueda hacer que no sea porque quiere que así suceda. Entonces le dijo, bueno, el Señor le preguntó si veía y le dijo, veo algo, le dijo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? Dice, y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea que no había recuperado totalmente la vista. Era todo, en este relato es todo diferente a los demás. ¿Por qué? Porque acá le escupe en sus ojos, le pregunta si ve, dice que los veo, le dijo, pero veo a los hombres como árboles, pero que andan, ¿sí? Entonces, para cualquier persona puede preguntarse, bueno, ¿por qué sucederá esto? Y suele suceder muchas veces que las personas no reciben el milagro inmediatamente. ¿Y qué dice la palabra? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, ¿sí? O sea que por segunda vez el Señor pone las manos sobre los ojos de esta persona. ¿Y qué podríamos decir? Porque siempre pensamos cosas. ¿Qué pasó? ¿Le faltó fe al Señor? ¿O le faltó fe al que recibía el milagro? ¿O el milagro no estaba haciendo como tiene que ser? Siempre tenemos preguntas, siempre tenemos algo que nos queda en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Y entonces le dice el Señor, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Quiere decir que el Señor había hecho el milagro, ¿sí? Ahora, no lo había hecho como a lo mejor esperaba ese joven o las personas que estaban alrededor, pero es todo producido por el Señor, como Él es soberano, y todo lo hace como Él quiere. ¿Y quién podrá discutirle a Dios cómo hacer un milagro, sí? El asunto es que esta persona
vio claramente, ¿sí? Claramente. Entonces, ¿qué sucede? Dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea, ¿sí? Entonces, le dio este consejo, ¿sí? Que no se lo dijera a nadie, a nadie, a nadie, ¿sí? Porque el Señor sabía que su fama se iba a extender por todo lugar y le iba a causar problemas políticos, ¿sí? Porque la fama de una persona muchas veces causa problemas políticos, porque los políticos no quieren que haya alguien más popular que ellos. Entonces, al Señor, más allá de que Él venía a trabajar espiritualmente y extender el Evangelio espiritualmente, eh, el Señor no quería que hicieran mucha bulla porque le iba a causar problemas con los políticos de ese lugar y aún también con los fariseos, ¿sí? Con los mismos fariseos que eran los doctores en la palabra en aquel tiempo. Y así que eh, este joven fue sanado y le dijo entonces que no se lo dijera a nadie en la aldea. Eh, siempre, siempre hay diferentes formas de hacer milagros o de que se produzcan los milagros, ¿sí? O sea que cuando usted esté esperando un milagro de Dios, no ponga condiciones a Dios, sino ore para que el milagro se produzca, pero no le imponga a Dios eh, la forma que usted quiere que se produzca, ¿sí? Porque Dios siempre lo va a hacer a su manera. Dios siempre va a conceder a la manera de lo que las personas, Dios siempre va a conceder el milagro, pero lo va a hacer conforme a su voluntad y a su soberanía, ¿sí? Como he contado en otras oportunidades, he visto muchos milagros de la vista, muchísimos milagros. Y uno de las cosas que me recuerdo, estaba en un lugar donde una señora se iba quedando ciega, iba progresando la ceguera completamente. Entonces, cuando vino hacia mí, no era una campaña en un templo, sino que era en un club que habían alquilado las personas, los pastores de ese lugar, y bueno, ahí se estaba haciendo la campaña. Y entre tantas personas, una de las cosas que sucedió, que fue tremenda, que venía un niño que estábamos en ese momento en Buenos Aires, pero a mucha distancia de la capital de Buenos Aires, y a muchos kilómetros, pongámosle 500 kilómetros por lo menos, y era un niño que estaba deformado, ¿sí? Estaba deformado su cuerpito y tenía más o menos como unos 7 años. Entonces los padres, antes ya de viajar para que ese niño fuera operado en la capital, en Buenos Aires, eh, dijeron, bueno, lo vamos a llevar a esa campaña y que sería la última oportunidad antes de la operación. Y bueno, fue algo extraordinario, ¿no? Porque le dije a los padres que si ellos creían por la fe de ellos, Dios iba a hacer el milagro en el niño. Y
Este niño no podía correr normalmente, nada, ni caminar. Entonces, le dije a los padres que era por su fe, oramos, todos presenciando, como es mi costumbre al trabajar para el Señor, todos sentados, solamente los que van a recibir el milagro parados, para que los demás vean y presencien lo que Dios hace ante sus ojos, ¿sí? Y oramos y los padres creyeron, le digo, bueno, le dije al niño, corre. Y ese niño salió corriendo normalmente. ¿Para qué lo cuento? Para la gloria de Dios. Siempre lo que cuento es para la gloria de Dios. Me gusta relatar cosas que Dios me permitió ver. Pero a lo que estábamos hablando de los ciegos, en esa campaña vino una mujer preparándose para ser ciega, porque se iba a quedar ciega. Entonces, ¿qué es lo que le enseñaban? Que tenía que dejar las cosas en cierto lugar, no moverlas de ahí. Entonces, cuando ya estuviera ciega, iba a saber dónde estaban ubicadas las cosas. Entonces, ella vino a la campaña y vino con fe. Entonces me acuerdo que ella traía un bastón en la cual caminaba acompañada y ya veía muy poco. Entonces le pregunté si ella creía que, que, mm, que podía ser sanada. Y ella dijo que sí. Entonces los pusimos de acuerdo todos los de la campaña y oré por ella. Entonces le pregunté, le dije, bueno, reciba el milagro que el Señor le da y le digo, bueno, ahora abra sus ojos. ¿Qué ve? Y dice, veo todo, veo todo. Así que fue una gran alegría en ese lugar y todos se pusieron contentos y el bastón que traía ella para afirmarse y caminar y buscar un lugar para no caerse, ese bastón, le dije, bueno, póngaselo en su hombro como un fusil, le digo, como una escopeta en su hombro y salga caminando de este lugar sin que necesite ese bastón. Así son los milagros y las maravillas que Dios ha hecho, que Dios me ha permitido ver y que Dios ha permitido que muchas personas los puedan ver ante sus ojos produciendo Dios milagros, ¿sí? Así que nunca espere ni se asombre de cómo va a hacer las cosas el Señor, sino que espere con fe que lo haga nada más. Así que, hermanos y hermanas, yo les pido que cualquiera sea el problema, cualquiera sea la circunstancia, que tenga fe para recibir el milagro, cualquiera sea el momento, la circunstancia, porque el Señor lo quiere hacer. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y hasta la próxima.